Los programas del presente son casi una carnicería. Se dan con todo. Pero hay un actor que ha sustituido al actor político, que es el actor mediático. El periodista o llamado periodista, vocero de determinados intereses, que hace el trabajo que en realidad tendrían que hacer, a mi entender, los políticos, presentando propuestas, iniciativas, teniendo una visión sobre lo que acontece en el país o cuál es su criterio sobre la enorme crisis que actualmente vivimos, no solamente aquí, vivimos en el mundo. Podría ser una recapitulación de todos los países donde hay enfrentamientos brutales, sin ir más lejos, en Colombia, donde no se admiten cambios que vayan en contra de las mayorías populares, aprovechándose el régimen conservador que desgraciadamente ganó las elecciones en Colombia, de una situación que creía propicia como para imprimir cambios en contra de los intereses populares. Pero lo que destaco cada vez que nos reunimos los días viernes en barricada, se repite después el programa en otras 2 oportunidades, es este fenómeno de los que hacen editoriales en los medios de comunicación, que son los titulares de esos programas y que responden evidentemente a intereses bien marcados, bien definidos, que tienen casi una furia cuando estigmatizan, condenan y se refieren a los que ellos entienden son sus rivales, sus enemigos. Ellos están para informar, para ilustrar, para confrontar evidentemente también con algunos de los intervinientes en esos programas. Pero parece ser que las cosas se han alterado de una manera completamente inadecuada. Y la gente quiere tener la voz, el pensamiento y también las propuestas que tengan los que ejercen los cargos públicos y los que aspiran a ejercer los cargos públicos, con toda la crisis que el sistema político está enfrentando en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Pero hay un fenómeno extraordinario en la Argentina de hoy, por lo menos en Córdoba, donde un partido centenario como el radicalismo tiene una cantidad enorme de hombres, presta atención a lo que dije, hombres, sexo masculino, en desmedro de las mujeres propuestas como candidatos para las próximas elecciones. No se olvide que este es un programa que se hace en pleno proceso preelectoral, o electoral si se quiere, porque en muy poco tiempo tendremos que saber a quiénes vamos a elegir, si es que efectivamente se hacen las elecciones en los tiempos que han sido fijados, si existen o se hacen las PASO previamente como un proceso selectivo. Pero lo que estoy asombrado de la cantidad de hombres que hay en el radicalismo, y cada día parecen haber más candidatos que afiliados radicales, aunque en Córdoba evidentemente el radicalismo es fuerte, tiene muchos afiliados, participaron muchísimo también en las recientes elecciones internas. Pero todas las figuras que aparecen como predominantes son hombres. Y nosotros tenemos hoy aquí a Soledad Carrizo, que es diputada nacional de Juntos por el Cambio, pero básicamente es una radical genuina, y sobre eso quiero hacer hincapié. Diputada nacional que puede o no aspirar tal vez a renovar su mandato, esta proliferación de hombres en el radicalismo, ¿a qué obedece? Y además la cantidad de candidatos que ya existen para una exigua cantidad, a su vez, de cargos a renovarse. 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, para la gente también que a veces no sabe qué es lo que se eligen, y 9 diputados nacionales. Y no veo que haya, al menos, mujeres. Mire, creo que hay que dar una vuelta a página a eso, ¿no? Y claramente también va a depender de nosotros de decir que queremos ser, que por qué la mujer no puede liderar, que por qué la mujer no tiene la posibilidad de decir yo también quiero ser candidata. Y creo que a eso nos tenemos que animar.
por supuesto, las competencias y el surgimiento de los líderes es bienvenido y de eso seguramente se va a nutrir nuestro espacio, nuestro partido. Y claramente, Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo, necesita que las mujeres tomen tomemos la decisión de decir queremos liderar, queremos hacer un proceso de liderazgo diferente al que han venido haciendo los hombres. Además tenemos capacidad de gestión, experiencia en gestión, experiencia legislativa y hay un trabajo por seguir haciéndolo. Así que creo que es el momento de tomar la decisión. En lo personal lo voy a hacer y creo que es el momento de decir las cartas se ponen y también queremos jugar este juego. Pero desde la mirada de una mujer, pero no solamente por ser mujer, porque no es una cuestión de la cuestión del género, sino que hay toda una trayectoria, hay todo un trabajo realizado que también podemos ponerlo sobre la mesa y mirarnos a igual que muchos dirigentes que quieren ser y que son parte de la aspiración propia que tiene un político de querer aspirar a representar a todos los cordobeses como lo hemos venido haciendo. Porque de lo contrario a mí me da la impresión de que puede haber hasta un proceso discriminatorio, de marginación de la mujer. Ya no hablo de los cupos, de la cantidad que la ley prescribe, nada de eso, sino el tema de que no sé si hay en gestión un movimiento que pueda aspirar a disputar internamente en el radicalismo, no sé si será mayoría o no, pero si existe hoy. La verdad que sí, creo que hay una... Además, mire, doctor, hay también, desde el radicalismo muchas veces hay dos miradas, ¿no? Por un lado el tema del género de la mujer y por otro lado también el tema del interior. La mayoría que está puesto también en la oferta electoral... Viene bien del interior. Yo soy del interior y creo que la agenda del interior y de la mujer no pueden dejarse de lado en una conformación de una lista. O bien, por supuesto, a mí en lo personal creo que es el momento de liderar. No era la legisladora del FIT. Las mujeres en el FIT, en el interior, ¿tienen algún tipo de predicamento? Sí. Porque ustedes parecen un movimiento de la capital. Parecen. No, está mi compañera Mara, por ejemplo, en Tras la Sierra, hemos tenido muchas candidatas. En general el Frente de Izquierda, ¿no? Incluso antes que se discuta la ley de cupo que mencionaba usted recién, nosotros ya superábamos el cupo anterior, digamos, ¿no? Porque siempre hemos sido parte, no solo del movimiento de mujeres, ¿no? Que fue lo que inauguró y puso en la agenda pública las demandas de las mujeres, el protagonismo o no de las mujeres en la política, en el ámbito público, social, sino que además ha sido parte de nuestra lucha histórica, no solamente por demandas como el derecho al aborto, etcétera, etcétera, contra los femicidios, sino que la integramos por una cuestión de valores políticos propios, ¿no? O sea, de nuestra tradición como izquierda revolucionaria que permanentemente recoge los reclamos de los más oprimidos. Bueno, uno de esos sectores somos las mujeres, que las mujeres trabajadoras. De hecho, bueno, Laura, mi compañera que acaba de salir del Consejo Deliberante, está ahora dando clases. Bueno, es un ejemplo, ni hablar. La tuvimos hace poco en el programa. Sí, y ella ahora justamente está dando clases, por eso no vino, pero Laura, y bueno, y las otras compañeras, Liliana Olivero históricamente no es de mi partido, pero bueno, históricamente, digamos, ¿no? Hemos sido en ese sentido, por lo menos, una fuerza política que ha tratado de marcar, ha demostrado que incluso no hacía falta cupos o leyes para representar una demanda, que es que las mujeres tenemos mucho que decir, digamos, ¿no? Sobre la política. Es muy importante esto que estamos haciendo en la inauguración del programa de hoy, en la apertura del programa de hoy, porque prácticamente yo veo muchos programas, pero no veo que el tema de las mujeres sea conceptuado como un tema dominante. Hay muchas mujeres que tienen posibilidades de participar y de tener una voz autorizada. Es más, en los programas también prevalecen los hombres, en desmedro de las conductoras mujeres. Otra cuestión de la discriminación. A mi entender, no se le da el espacio adecuado o porque presumen los que tienen el poder en los canales que las mujeres no tienen capacidad. Hay todo un proceso de selección en eso que no es inocente. Juan Pablo Quintero, concejal de Encuentro Vecinal.
y tiene seguramente una opinión sobre este tema. Mientras usted hacía la introducción, pensaba, o hacía la pregunta, pensaba lo que nos pasó a nosotros en la municipalidad cuando tuvimos que armar la lista para el 2007, un experimento político que terminó saliendo muy mal porque llevó a Daniel Giacomino a la intendencia, pero cuando se armaron esas listas... Eso, para ilustrar a la gente, habla de un proceso del juecismo en el 2007, me gusta de lo que decir, se llamaba el juecismo. Me gusta más decir Frente Cívico, Bien. pero bueno. Pero en ese momento lo que correspondía por ordenanza electoral vigente era de cada 3, una tenía que ser mujer. Y nosotros en esa elección invertimos esos números y pusimos de cada 3 un varón. Y hubo amplia mayoría, porque esa elección se ganó también bien, y hubo, por lo menos en lo que fue el bloque oficialista, que al principio estaba junto y después se quebró, estaba absolutamente, era predominante en la presencia de la mujer. Graciela Vilata y Graciela Trever son los primeros nombres que se me vienen a la memoria de quienes estuvieron en ese Consejo Deliberante. Pero sí, yo creo que hay una desproporción muy grande en cuanto a la presencia de las mujeres. Y el cupo, en cierta medida, es verdad que viene a emparejar algunas cosas, pero cuando está claro que cuando el cupo no existe, los dirigentes los que predominan son los varones en la lista. Yo supongo que esto va a ir cambiando, son cambios culturales que se vienen. A mí, sinceramente, yo lo digo con franqueza, yo cuando he sido legislador o ahora que soy concejal, a mí la cuestión de género no me impide en absoluto, yo no tengo ningún prejuicio lejos de eso respecto a la presencia de la mujer, y me alegra la presencia. Hoy en la legislatura, en el Consejo Deliberante de Córdoba, la mayoría de las comisiones están presididas por mujeres, lo cual también es una buena noticia, y seguramente vamos a haber avanzado en este tema el día que no tengamos que hablar en estos programas de esto, el día que esto sea tan natural que usted no tenga que arrancar preguntándose por qué un partido tiene todos candidatos hombres. Y se lo digo por qué, porque yo los conozco a todos. Creo que el varón en la política es excesivamente más vanidoso que la mujer, mucho más, y tiene esa expectativa que sobrepasa los límites de la racionalidad. Entonces todos quieren ser, hay 10 que quieren ser lo que va a ser uno solo, y así es muy difícil. A mí se me ocurrió el tema, en la apertura del programa tenía otras aperturas, siempre tengo muchas, que pongan una contra otra en mi cerebro, pero este tema, el de las mujeres, pues un cambio, usted acaba de decir, se necesita un cambio cultural. Sí, pero no se olvide que la dirigente política más importante de este país es una mujer. ¿La dirigencia política? La dirigente política más importante de este país, la de mayor peso político, mayor trascendencia, es una mujer. Bueno, se está refiriendo obviamente a la vicepresidenta de la República. Bien, históricamente Marcelo Falo, el movimiento al que usted pertenece, que yo creo que está en una seria crisis, a mi entender, en cuanto a su identidad, pero ya lo voy a explicar bien. Históricamente tenía 3 ramas, para remontarnos a los orígenes. La rama sindical, la rama política y la rama femenina. Los sindicalistas han sido borrados. Y las mujeres, no obstante, lo que acaba de decir Quintero, que la dirigente principal del país es una mujer, no pertenece a ese movimiento que se llamaba peronista primero, justicialista después, es otra conformación de sectores que pueden tener alguna identificación con lo que fue el peronismo históricamente, pero que no lo mencionan, no lo reivindican, no lo hacen valer. La mujer, en este sector, en este segmento del peronismo de Córdoba, con el cual usted está identificado, y en el que ha tenido activa participación, protagonismo en una gestión que se prolongó durante muchos años, ¿hoy está devaluada? Primero, es bueno decir y agregar un poco lo que decía Juan Pablo, hoy se cumpliría 102 años Evita, la figura política más importante de la Argentina. Es decir, los argentinos tenemos la suerte de que la figura política más importante de la historia es una mujer, y es Evita, reconocida internacionalmente, imposible soslayar su presencia y su participación en la política.
Y eso me parece que ha marcado para bien a todo el movimiento del peronismo. Hoy creo que la mujer sufre una discriminación clara, donde más allá de los esfuerzos que se intentan hacer, no alcanzan a compensar la discriminación que hoy la mujer existe, que la mujer sufre, en la política también. En la política, en el empresariado, en el periodismo, en las propias comunidades, en los centros vecinales. Mire todo lo que ha mencionado. Sí, y creo que todos tenemos responsabilidad. Algunos, en lo personal, intentamos poner nuestro grano de arena para que eso cambie. Pero la realidad es que eso no cambió todavía y hay que seguir trabajando todos los días. Acá tenemos el ejemplo, acá, en este programa. A Noelia la conozco menos. Soledad es una dirigente que ha tenido una destacada participación como dirigente local, como intendenta de su pueblo, amada por su pueblo, querida por todo el mundo, de todos los partidos políticos, y con una participación destacada como diputada nacional también. Es decir, ¿cómo puede ser que la política se pierda de cuadros de esa valía, de esa calidad? Entonces, y me parece que se pierden muchas veces muchas mujeres valiosas para la política, para el empresariado, para la comunidad en general, por esta discriminación que hoy existe y es real. Creo que no hay que bajar los brazos nunca. Es decir, hay que seguir sosteniendo la lucha por lograr que esa discriminación cese. No soy muy optimista, soy bastante pesimista porque ni siquiera las mujeres han tomado esta causa todas juntas. Me parece que hay, aún en las mujeres, divisiones respecto de esta necesidad de protagonismo merecido que las mujeres deberían tener y que no tienen por esta discriminación que los varones hemos ejercido históricamente. Así que me parece que es un tema pendiente, como tantos que en la Argentina hay, y que me parece que la Argentina ha dado más pasos que quizá otros países, sobre todo en Latinoamérica, pero en el mundo. Hoy la Argentina ha dado más pasos tratando de que esa discriminación contra las mujeres cese o por lo menos se aminore. Pero me parece que es mucho más lo que resta por hacer que lo que hemos hecho hasta ahora. Hay una cosa muy curiosa, que en casi todos los episodios barriales, vecinales, sociales, etcétera, la mujer está al frente, es la que encabeza todos los movimientos de resistencia, de reacción, de reclamo, de exigencia a los poderes, ya sea gubernamentales o a otros sectores de los poderes gubernamentales. Sí, vuelvo a poner el ejemplo que hoy a nosotros nos toca de cerca, con esta celebración de los el 102 aniversario del nacimiento de Evita. Ella marcó un antes y un después en la participación de las mujeres en política. No porque haya sido la primera, sabemos que no, que todos los partidos, todos los movimientos han tenido mujeres destacadas. Le van a decir Alicia Moró. Por supuesto, claro. Y es verdad. Pero la fortaleza con que Evita puso el rol de la mujer en el centro de la escena política, eso ha sido realmente, marcó la historia argentina. Y bien hecho que así sea. Y me parece que hoy, bien el caso que usted toma como eje de este debate para resaltar eso, ¿no? Para resaltar hoy, que es el día del nacimiento de Evita, hay la necesidad de reivindicar el rol de la mujer en la política y en todos los sectores de la sociedad, porque está claramente discriminada y hay que terminar con eso de una buena vez. El debate se puede disparar en muchas direcciones según el estilo de este programa, en el que las cosas son imprevisibles. Yo planteo un tema... Usted se ocupa de eso, usted se ocupa de eso también. Sí, yo excito de alguna manera. Sí, indudablemente. Esto, porque eso conforma parte de la estructura del programa. Ahora, para Soledad, para seguir el orden. Saben que todos acá pueden interrumpir, no necesitan de mi presencia para nada. La gran cantidad, vuelvo al tema, pero desde otra perspectiva, la gran cantidad de candidatos que tienen la fuerza que conforman. No sé si lo seguirán conformando a Juntos por el Cambio para septiembre u octubre, no sé. Tengo mis dudas cuando lo escucho a uno de los que integran ese frente llamado Luis Juez, que dice, sí o sí voy a ser candidato a senador,
sí o sí voy a ser candidato a gobernador. No sé qué otro cargo más aspirará a hacerlo. Senador. Eso significa... Senador, dijo. Senador primero, Sí, sí. y después gobernador. Lo que quiere decir que tiene clara posición de ruptura. Y ahora se ha sumado a mi entender, un aventurero de la política llamado De Loredo, sin ninguna tradición ni espíritu de lucha. No le conozco ninguna. Le niego autoridad en ese aspecto. Me gustaría tenerlo acá en el programa para confrontar con él sobre su visión del país, del mundo, de la sociedad, de la política. Pero muy difícilmente lo hace porque va a programas donde no le preguntan, simplemente monologa. Bueno, esta gran cantidad de candidatos de su partido que han aparecido, ¿a qué obedece ese fenómeno? Le dije que eran muy poco las candidaturas para elegir los cargos, para elegir. Bueno, mire, no las candidaturas porque sería el una expresión análisis que equivocada. uno va a hacer es personal y a lo mejor algunos dirigentes de mi espacio no van a estar de acuerdo, pero creo que esto también se debe a que no ha habido en épocas anteriores, años atrás, no mucho, reglas claras. Hoy creo que tenemos la posibilidad claramente de competir, de que la gente pueda elegir quién va a ir como senador, quién va a ir como diputado y seguramente luego establecer el sistema DOM de acuerdo democráticamente. Es lo mejor que nos puede pasar dentro de Juntos por el Cambio con reglas claras. Y en esto creo que evidentemente venimos de partidos con diferentes liderazgos que en lo personal, en el radicalismo ha habido después de liderazgos muy fuertes, muy personalistas, como han sido nuestros ex gobernadores, no hemos podido encontrar, como en Córdoba. Perdón, para que la gente. Ex gobernadores serían Mestre y Angeló. Claro, no hemos podido encontrar un líder que a lo mejor que nos lleve hacia todos, no uniformemente, porque el radicalismo jamás va a tener esto, siempre es un partido más horizontal, pero que claramente nos enarbolemos más en la mayoría del partido. Entonces, es más, ha quedado demostrado en las últimas elecciones internas que la reconfiguración de un partido político ha salido nuevamente de esa elección y que realmente, como radical, creo que ha sido una fortaleza. Para mí no ha sido negativo el tema de la interna, para mí ha sido un partido que ha participado a pesar de la pandemia. Si habrá sido oportuno o no, eso lo tendríamos que haber discutido antes, pero así pasó en la provincia de Buenos Aires, así pasó en Neuquén, y vimos un partido que nuevamente se puso y se acomodó, y nuevamente eligió sus autoridades institucionalmente. Ahora, creo que también de los errores hemos aprendido y que ahora en adelante tenemos que caminar una mirada diferente de la que hemos venido haciendo, tanto desde el partido como desde Juntos por el Cambio. Y creo que lo primordial es que tengamos las reglas claras para que todos participemos y en el caso, porque creo que no hay intención de ruptura, más allá de las aspiraciones como cualquier candidato puede tener. Creo que lo que están pidiendo todos los posibles candidatos, los dirigentes de esta fuerza, es que este espacio tenga reglas claras y que no cambien de un día para el otro. Si hay paso, que sé que una primicia, hoy a las 5 de la tarde están acordando la postergación de un mes que entre todas las fuerzas políticas, con un acuerdo de todas las fuerzas, para lograr que la mayor cantidad de gente esté inmunizada, y sea en septiembre, y logremos que estas reglas de la democracia tampoco se manoseen de una manera que no es conveniente para el país. Pero creo que lo que está exigiendo cada uno de los posibles o aspirantes candidatos es que las reglas de este espacio sean claras. Y en el caso que no te paso, seguramente estableceremos reglas de juego para que todos podamos competir y que sea la gente la que elija. Me parece sumamente sano y democrático. Y bueno, y seguramente las aspiraciones de hoy, de acá al 2023, Juntos por el Cambio tiene un gran desafío. Si llegamos juntos, que creo que sí, eso lo vamos a hacer, tenemos que pensar también en un proyecto provincial. Cuando entremos frontalmente en la realidad económica y social, dejando de lado toda esta cuestión de la conformación de las listas, que eso ya es una tarea para los profesionales de la política y para los que aspiran a tener representación y a los que no son profesionales también, porque la actividad del político tiene que ser revalorizada en la medida que éste cumpla
con lo que su mandato implica, porque muchos violan su mandato, descreen de su mandato o se sienten liberados de su mandato. Pero la realidad, desde la perspectiva de usted, de la izquierda, vos muy poco contemplada en los medios para abordar la realidad. Sí, estaba pensando en varias cosas, justamente Elija una de esas cosas que estaba pensando. No, que está bien, o sea, la discusión electoral en este momento, en el marco de la crisis que hay, o sea, estamos en una Argentina que tiene un 42% de pobreza, hablan de 11-12% de desocupación a nivel nacional, aunque sabemos que es más eso porque no se mide, a quienes están buscando trabajo dejaron de buscar en medio de la pandemia. Estamos en una situación crítica sanitaria desde ya, y la preocupación de la población está ahí, digamos, ¿no? Recién usted decía algo que es tal cual. Las mujeres en la política participan siendo, ¿no? Encabezando resistencia. En lo social. En lo social, que para mí también es política, y porque en un sentido la tradición de mi partido y de mi frente también es una política de clase, ¿no? O sea, nosotros somos trabajadoras, somos trabajadores y representamos ese sector social. Y cuando vemos una crisis como esta, que acá en Córdoba hace unos poquitos días acompañamos trabajadoras de limpieza, tercerizadas, precarizadas, o sea, la situación a la que llevó esta pandemia, a esta crisis, que la pandemia, digamos, vino en realidad a demostrar los problemas estructurales más profundos del país, ¿no? Económicos, sanitarios y de todo tipo. La precarización laboral extendida en todos lados, en todos los rincones. Yo, de hecho, vos decías, bueno, hablabas de la trayectoria de la política y que no salimos los medios. Yo, por ejemplo, toda mi vida trabajé en negro. Ahora soy legisladora provincial, pero yo toda mi vida trabajé en negro, no conocí nunca lo que era un recibo de sueldo, ¿no? Como el 55% de la juventud en general en la provincia de Córdoba y en todo el país. Es decir, poder ser la voz, que es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Ser una voz de estos sectores que defiendan los intereses de las mujeres, los precarizados, en un momento de crisis social y económica, porque, como decía, la pandemia vino a demostrar problemas estructurales de la precarización, de la informalidad laboral, del fraude laboral que se ejerce y se legitima permanentemente, el problema de la salud pública, el problema de la educación, que hoy se desmembrena, ¿no? O sea, hospitales donde los médicos reclaman de todo tipo, bueno, acompañé otra vez la caravana que exigían aumento salarial, el problema de los ataques a quienes se organizan en asambleas por parte del gobierno, están reclamando recursos, están reclamando que el nuevo protocolo sanitario los obliga a ir a trabajar siendo contacto estrecho. Esa es la situación de los trabajadores de la salud, y que más del 44% está precarizado, por ejemplo. Docentes, hoy me llegaban denuncias, incluso hasta Laura me contaba que está dando clases, denuncian que cuando reciben la noticia de que hay un docente enfermo no son comunicados, es decir, se está circulando en las escuelas los contagios y no se dice nada. No sabemos cuál es el estado de las condiciones que le hemos pedido y hemos citado al ministro en la legislatura, lo he hecho yo personalmente, y no nos dieron respuesta de cuál es la situación de los contagios en las escuelas. No hay recursos, los chicos ahora, por el tema del protocolo, están tapaditos con colchitas, y la política de este gobierno es llevarlos y recomendarles a las familias que los lleven con un ponchito. Tengo que hacer una pausa en un minuto. Le voy a dar la palabra a Juan Pablo Quintero, después va a seguir con esa enumeración contundente. Encuentro Vecinal es un enigma. Yo le quiero aclarar que, como usted dijo que las reglas de juego acá son libres, yo le voy a hacer un cambio de frente. Pregúnteme. No, pero después le voy a hacer un cambio. No, le voy a hacer un cambio de frente, como cuando Carlos Garro relataba fútbol y contaba los cambios de frente, para retomar algo que dijo cuando estaba paradito en esos cuadraditos. Cuando volvamos, puede hacer el cambio de frente que quiera. Puede tirar de centro y cabecear también. Ya volvemos. Bueno, Juan Pablo Quintero dijo que iba a hacer un cambio al estilo de lo que hacía yo cuando hacía periodismo deportivo. Claro, yo le quiero hacerme un lado del punzante interrogatorio al que nos somete, con la calidad de un maestro, como siempre. Preguntas usted sabe que yo les cuento a todos, porque a mí me gusta contarlo,
que los que trabajamos alguna vez en tribunal, en el foro penal, digamos, no podíamos perder la oportunidad de verlo en acción en un juicio, en una cámara del crimen. Era realmente un aprendizaje constante. Pero usted, cuando estaba parado ahí, planteó al principio del programa el rol del periodismo y planteó que se habían convertido en la voz de la política. Y ahí, o por ahí iba. Eso fue lo que y en realidad, ahí yo creo que hay dos problemas. O dos situaciones para describir. Primero es que la credibilidad del dirigente político está por el piso. Verdaderamente la gente no nos cree. A algunos les creerá más, a otros menos, pero la dirigencia política ha perdido mucha credibilidad. Y los periodistas que usted planteó que deberían informar es lo que deberían hacer, pero ellos se han convertido en claros operadores políticos. Ellos ocupan un lugar de poder que sienten que se lo han ganado al dirigente político. Entonces, cuando usted ve esos programas de un lado o del otro, de esta famosa grieta que existe, sus invitados de la política también responden a lo que ellos quieren. Entonces, a determinado canal va determinado dirigente donde se van a sentir absolutamente cómodos y en su zona de confort. Al contrario, pasa exactamente lo mismo, con otro matiz. Entonces, ahí me parece que es un problema también de los medios de comunicación, un problema grave, que evidentemente también marca que somos nosotros los dirigentes políticos los que tenemos que tomar la posta de las decisiones y no dejarla librada a una operación mediática. Acá, todos los días, estoy hablando básicamente del escenario nacional, pero también lo podríamos trasladar para lo local, lo podríamos trasladar con tranquilidad para lo local. Pero digo, por ahí creo que pasa la cuestión. Y la verdad que no me quería ir de este programa sin decirlo, porque lo que me parece que usted planteó es un punto central en todo, porque acá hay comunicadores que influyen decididamente en los electorados, mucho más que los dirigentes políticos. Entonces, bueno, Córdoba es un claro ejemplo de eso, pero bueno, no quiero poner nombres propios porque la verdad que no tiene sentido, porque todo el mundo sabe que esto es así. Pero bueno, yo imagino que cuando nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la clase dirigente, no importa de qué partido seamos, de dónde estemos parados, qué pensemos, logremos empatizar con la gente y que la gente siente que nosotros representamos los intereses de ellos y no los propios nuestros, me parece que ahí va a empezar a cambiar la historia. Falo, se han reunido hace horas dirigentes, los 4 legisladores que tiene el Frente de Todos, al que no pertenece usted, que están identificados con el presidente Alberto Fernández, un senador nacional, Caserio, y los diputados nacionales que tiene el Frente de Todos, y parece ser que inexorablemente marchan en una dirección distinta a la de Hacemos por Córdoba. Entonces la gente visualiza, ¿a dónde está el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? Es difícil dar una respuesta en un programa como este, en donde no tenemos 2 o 3 horas para debatir el tema, aunque me gustaría hacerlo, usted sabe bien. Pero creo que esto tiene que ver con un problema de gestión y tiene que ver con un problema de identificación con Córdoba. Para mí, Hacemos por Córdoba, se ha decidido a defender los intereses de Córdoba y no partidizar ni ideologizar esa defensa. El caso concreto es la ley de biocombustibles, que en 4 días vence, que el Senado de la Nación por unanimidad prorrogó y que después seguramente el lobby petrolero en el camino y tantos otros intereses que habrán influido, hicieron que los diputados no sacaran, no le dieran sanción definitiva a la media sanción que tenía ese proyecto de prórroga, que hubiera sido lo más razonable. Ese caso de los biocombustibles, en el que creo que Córdoba en general está embanderada, porque es la defensa de la agroindustria, del agregado de valor en origen, de los 5.000 puestos de trabajo directos que dependen del sector de biocombustibles, de los acuerdos que Argentina firmó en materia medioambiental para que se avance en los biocombustibles y se deje de avanzar en los combustibles fósiles más contaminantes,
menos amigables con el medio ambiente, con más huella de medioambiental, con más incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, me parece que ese tema que se está dando en estos días es lo que marca, a mi juicio, que Hacemos por Córdoba, en su representación parlamentaria en el Congreso Nacional, ha tomado, y me parece que consistentemente en cada tema que se trata, la defensa de Córdoba. Por eso me parece que atraviesa distintos partidos políticos, no se ha encerrado en una partidización de la discusión. Y me parece que esto se repite en otros muchos temas. Creo yo que el gobernador, Hacemos por Córdoba, la mayoría de los dirigentes que pertenecemos a este espacio, hemos encontrado darle prioridad a Córdoba, primero Córdoba, por encima de cualquier otra discusión. Y me parece que en eso sentimos libertad de hacerlo, aún en contra del gobierno nacional y las políticas que decida encarar en contra de los intereses de la provincia toda. Y cuando digo la provincia, no digo de un partido, ni siquiera de un gobierno. Digo de los intendentes en su conjunto, de la industria, del campo, de los sectores innovadores de la provincia. Entonces, y me parece que eso hoy hace que sea menos fácil identificar dónde está el peronismo. El peronismo de Córdoba, el espacio político que gobierna Córdoba, que no es el peronismo, como lo he dicho varias oportunidades en su programa, sino que es una coalición amplia liderada por el peronismo, pero no es el peronismo. Me parece que ha encontrado en la defensa de los intereses generales de Córdoba su lugar. Y me parece que eso a veces colisiona con quienes se ven obligados a respetar posiciones partidarias más cerradas, menos libres, y que no siempre apuntan en beneficio de Córdoba. Soledad, el radicalismo acaba de impugnar la campaña electoral que lleva adelante Hacemos por Córdoba, el gobierno de Córdoba, o como quiera denominarlo, pero básicamente los que gobiernan Córdoba, llevando el nombre de una precandidata o puesta prácticamente como candidata a senadora nacional, que es la actual diputada nacional, Alejandra Vigo, que aparece en los actos de gobierno de otro poder, que no es el que aquella pertenece al Congreso de la Nación en su carácter de diputada. Pero el radicalismo acaba de impugnar el uso de esta publicidad del gobierno de Córdoba, llevándola a ella en un lugar preponderante. ¿Cuál ha sido el criterio dominante de esa oposición? La verdad que lo he leído por los diarios, eso lo ha hecho un legislador, Dante Rossi, y el bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Pero cree que hay alguien que disienta con eso? No, la verdad que sí, no podemos desoír todos los días la radio, los diarios de mayor tirada, donde vemos claramente la pauta de un gobierno, digamos, posicionando sus candidatos. Y claramente eso no corresponde. Así que la verdad que no conozco en profundidad y creo que es un llamado de atención a un gobierno provincial que la verdad que, bueno, se siente a gusto con una legislatura donde tiene una mayoría aplastante y donde creo que por ahí gasta mucho dinero en cuestiones que hoy la pandemia por ahí tendríamos que estar mirando otra cuestión, porque la escuchaba a ella, y hay un reclamo de distintos, estoy en contacto con la mayoría de gente del interior, maestras, concejales, distintas merenderos, y donde nos están diciendo que claramente el gobierno tiene que hacer algo para incorporar nuevamente el PAICOR en el colegio, la leche, la copa de leche nuevamente en el colegio, porque hay niños que no terminan no comen directamente y se van. Entonces creo que por ahí tenemos un enorme gasto publicitario en cuestiones que, bueno, evidentemente Hacemos por Córdoba está tratando de hacer un equilibrio en decir, soy peronista, pero defiendo los intereses de Córdoba, como aquí lo escuchaba, pero ha habido decisiones que la verdad que creo que el gobernador tiene que estar mirando que su electorado, que Córdoba,
claramente no le ha pedido que no se siente, que no dé quórum para la reforma judicial, que no dé la aval en numerosas cuestiones, como por ejemplo lo que viene el cambio del Ministerio Público Fiscal. Entonces, ahora vamos a ver dónde se sientan, dónde hacen este equilibrio, y claramente le pedimos al gobernador que en vez de gastar los recursos más allá de la impugnación, yo como dirigente que recorro el interior le pido que ponga la mirada en las cuestiones sociales que lo están necesitando y que no pueden decir que no podemos no hacerlo por el protocolo, porque sí se puede realizar, y la verdad que es sumamente necesario que hoy estemos al lado de la gente que más necesita, depositando los dineros de todos los cordobeses, ¿no? Noel, veo una gran quietud en el movimiento obrero, en la dirigencia clásica del movimiento obrero. Y la calle es ganada eventualmente por sectores afines a su movimiento, por sectores sociales, divergentes en sus posturas, pero se advierte con la sola visualización que son sectores muy marginados, muy castigados por la crisis, etc. Pero mientras tanto, las representaciones sindicales no están presentes. Clásicas. Sí, digo sí, yo. sí, entendí la pregunta o el punto. Sí, o sea, primero, si hablamos, podemos hacer un panorama no solamente de Córdoba, ¿no? Porque Córdoba el año pasado, no sé si recuerdan, pero por distintos ataques del gobierno, incluso municipal, llevó a la intervención de poderosos sindicatos, ¿no? SUEM, UTA, conflictos importantes que desencadenó incluso los médicos. No sé si recuerdan la caravana que los médicos intervinieron Sí, contra las imputaciones. Hubo la imputación. Claro, contra las médicos. imputaciones, y eso abrió una situación que puso en la escena el movimiento obrero, incluso con sus sindicatos clásicos, aunque desde ya, no, desde nuestro punto de vista, no llevaron la lucha hasta el final, ¿no? Pero incluso en conflictos como el de la UTA, donde surgieron procesos de autoconvocados, y esto es muy importante porque es el fenómeno que se está extendiendo desde nuestro punto de vista en Córdoba, como empezó el año pasado, pero también en todo el país, autoconvocados, es decir, sectores del movimiento obrero, de trabajadores, ya sea precarizados o incluso sindicalizados, que empiezan a buscar una forma alternativa de organización porque las cúpulas sindicales no dan respuesta. Lo vimos, el ejemplo más profundo y más álgido fue Neuquén, con los trabajadores de la salud, que hicieron una interhospitalaria, se autoconvocaron contra su burocracia sindical, que firmó un pacto de aumento miserable del 12%, y desarrolló un proceso en la provincia que puso en jaque al gobierno y que demostró además que en una provincia petrolera con regalías multimillonarias la desigualdad social era muy profunda y los trabajadores de la salud estaban en condiciones de miseria, y demostró el potencial que tiene la lucha, ¿no? Pero también lo vemos en trabajadores del Citru en Tucumán, autoconvocados, haciendo bloqueos, trabajadores del Puerto de Buenos Aires, trabajadores tercerizados en el AMBA, trabajadores vitivinícolas en Mendoza. Es decir, ojo, porque por fuera, ¿no?, de las decisiones de las cúpulas sindicales, porque al CGT la verdad que hay que darle un sillón porque se quedó ahí y en toda la pandemia no hizo nada, pero lo que empieza a suceder es que sectores del movimiento obrero, muchas de ellas mujeres, muchos de ellos los más precarizados, empiezan a dar su propia forma de autoorganización y empiezan a coordinar, lo cual nosotros alentamos con todo, y somos parte, por supuesto, de acompañar esas luchas, pero que es muy alentador para pensar que lo que se está desarrollando incipientemente es novedoso. Incluso le doy una imagen y cierro con esto. Trabajadores del Citru de Tucumán cortando la calle, pidiendo que los escuche el gobierno. 3 veces les llevaron presos a los delegados en unos días. Catamarca. Claro, pero en Tucumán el proceso de Citru es más radicalizado. Hay cortes, están ganando 15.000 pesos por mes, son trabajadores, no sé, para nosotros son condiciones de semiesclavitud, los trabajadores que recolectan el limón, y lo que estaban haciendo era un corte. Ya van 3 veces que llevan presos a sus delegados y siguen y vuelven a cortar. Vienen los trabajadores de la fábrica y los convencen en el piquete que se sumen a... Es decir, una situación donde empieza a haber una mayor conciencia y autoorganización que realmente va a poner en cuestión para mí en poco tiempo esa supuesta pasividad. Ustedes ven que hay distintos lenguajes para ocuparse de distintas situaciones. Pero yo le hice una pregunta a usted del enigma de encuentro vecinal y no me quiero ir sin descifrarlo. Hoy vine rebelde y no le quería contestar nada, pero bueno, pregúnteme. Este es el enigma, encuentro vecinal. No, a ver, encuentro vecinal... Encuentro vecinal da la impresión no formo parte, que fuera una unidad de vecinos.
Pero no es así. El nombre probablemente política. de eso, claro que es una construcción política. Encuentro Vecinal fue un lugar que a mí me convocó después de renunciar en la legislatura de Córdoba. Yo no tenía absolutamente ningún acuerdo político previo. Cuando yo el 13 de marzo del 2019 renuncié a mi cargo de legislador, yo estaba en el bloque de Juntos por el Cambio y representación del Frente Cívico. No había ninguna charla más allá de una relación personal que habíamos llevado con Aurelio García del Orrio, quien era legisladora de Liliana Montero, que habíamos encarado de 3 espacios distintos, una pelea contra lo que nosotros creemos que han sido claros hechos de corrupción. Y bueno, eso fue lo que motivó que en su momento yo dijera que Córdoba no tenía oposición. Hace muchos años que Córdoba no tiene oposición, simplemente tiene un puñado de dirigentes opositores que cumplen dignamente su tarea y que incomodan a los gobiernos de turno. Pero bueno, yo fui como extrapartidario y ese enigma que usted plantea es un espacio político que vamos a intentar salir de esta grieta en la que todo es blanco o es negro y poder representar al resto de los ciudadanos que no se involucran en esta cuestión. Pero permítame, Sí, 10 segundos, lo escuchaba a Marcelo, a quien respeto, y le reconozco una capacidad discursiva inigualable. Pero con el cual disiento. No, o sea, en casi todo, no. Pero digo, darle la palabra a Falo es como darle la pelota a Messi en el área, digamos, es gol seguro, pero él decía algo en el que yo me quiero detener. Esto del cordobesismo del que él habla, fue un fantástico hallazgo de José Manuel de la Sota, a quien en el paso del tiempo uno se termina dando cuenta que, sin duda, junto con el verdadero inventor del cordobesismo, que fue Eduardo Angelos, el inventor del cordobesismo fue Angelos cuando habla de la isla. Lo que pasa es que el final, digamos, el que escindía, decía, no, Córdoba por afuera de todo, bueno, su final en el gobierno probablemente no logró que eso se instalara. Luego vino de la Sota con una inteligencia superlativa e instaló esto del cordobesismo. Y yo tengo memoria, y todos la tenemos, y yo tengo que recordarle también a la gente que si bien Soledad lo decía en algunos, ella interactúa con los diputados de Hacemos por Córdoba y los ve cuando hay sintonía y cuando no. Yo fui testigo, y por eso fue un motivo de mi renuncia, del acuerdo de Macri con Juan Schiaretti. Yo lo padecí durante los 3 años y 2 meses que fui legislador. Un acuerdo absolutamente obsceno, claro, visible. Yo era de 22 legisladores el único que votaba en contra, ni siquiera los que representaban mi propio partido dentro de la coalición. Y yo sabía cuáles eran las presiones y cuáles eran las cuestiones. Pero debo decirle que este partido que hoy defiende los intereses de Córdoba, que gobierna Córdoba hace un cuarto de siglo, cuando termine el mandato de Schiaretti va a ser un cuarto de siglo, en el 2011, o sea, hace 10 años, no tanto tiempo, bajó su lista de diputados y apoyó la candidatura de Cristina Kirchner, y justamente el candidato a diputado era Carlos Caserio, que ahora es candidato a senador del Frente, va a ser candidato al senador del Frente de Todos. Bueno, habrán podido apreciar que en Córdoba nos hemos sustraído de ese clima de intemperancia, pero vacío de contenido, y con comunicadores que convierten a su programa virtualmente en un cuartel o en un centro de adiestramiento para no sé qué tipo de combatientes, porque en general son todos muy cagones. Hasta la próxima.